¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde pueden verlo desde la comodidad de su casa o donde ustedes lo deseen o en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a tener otro personaje referente en un área del quehacer humano muy importante, polifacético además, y así lo van ustedes a comprobar a lo largo de esta conversación. Vamos a estar conversando con Simón de Jesús Linares. Bienvenido a 60 minutos con José Luis Yepes. Simón. José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Carlos Guerra, y a todo este equipo fabuloso de Promar Televisión de 60 minutos. Para mí es un altísimo honor que se haya pensado en mi nombre para realizar este tipo de programa en el que han estado, imagínate, distinguidas personalidades de la región. Para mí es un honor. Bueno, ya ustedes van a ver por qué también, además, los que no lo reconozcan, porque ya con la voz seguramente más de uno lo reconoció por allí, también por su figura, un ejemplo de superación personal y profesional. Simón de Jesús, siempre en nuestras entrevistas de personalidad las iniciamos de manera cronológica, hablando de las raíces, de dónde vienes, dónde naciste, en qué año, quiénes eran tus padres, si tienes hermanos, cómo era ese hogar, qué recuerdas de tu niñez, hasta el 6º grado, ¿ok? Después en los otros bloques desarrollamos el resto de la conversación. Yo soy nativo del Tocuyo, bueno, concretamente del Peñón. Toda la gente del Peñón nacíamos en el hospital Egidio Montesinos. Mi madre me lleva para allá una vez que sale en estado, embarazada, aquí en Barquisimeto, se va para el Tocuyo. Yo nazco en el Tocuyo porque toda mi familia es tocuyana, concretamente del Peñón. Allí estuve estudiando hasta el 3er grado, aproximadamente hasta los 10 años, en la escuela Padre Pérez Limardo. Allí di mis primeros pasos como niño trabajador de la calle por una eventualidad, por un enfrentamiento más que todo con mi padrastro, que Dios lo tenga en la gloria, porque yo luego entendí, José Luis, que esa palabra que él soltó fue para mí una bendición. Claro, hicimos eso, pero no, estamos olvidando decir quién eran, o sea, los nombres de tus padres biológicos y a qué se dedicaban, y luego, pues, porque además tienes unos padres distintos a los biológicos. Pero exactamente. Mi padre biológico es José Alvarado, trabajaba aquí en la hacienda de Titicare. Mi madre era peona de esa hacienda, ahí sale embarazada y se va para el Tocuyo. Mi madre en el Tocuyo se hace vida marital con un señor de nombre Ramón Escalona, mi padrastro, y cuando yo tengo aproximadamente como 7 años y medio, él le dice a mi madre le dice que se acabó la comida, y él le contesta, es que tu hijo come mucho. Y siempre, yo no sé si es que uno viene de vidas anteriores con un carácter formado para la batalla. Y si nos ponemos a estudiar esto desde el punto de vista espiritual, si hay espíritus que vienen con una fortaleza tremenda. Y en este caso creo que fui yo, porque en vez de ponerme a llorar, yo le pregunté a unos amigos míos vecinos si yo podía ir a limpiar zapatos. Me dijeron que sí, me hicieron un cajón de limpiar zapatos. Y al día siguiente... Porque ellos se dedicaban a eso y ya tú lo habías observado, ¿no? Ellos eran vetuneros y yo observaba que ellos trabajaban y yo también quería trabajar porque yo no quería seguir siendo un mantenido. Y de hecho, fue ese orgullo que yo tengo de no aceptarle nada a nadie de regalo, viene precisamente de allí, porque yo salgo a la calle en el Tocuyo y el primer día hice 5 bolívares, que para la época era mucha plata. ¿Ya te habías inscrito en la Padre Pérez Limardo para estudiar primer grado? Ya estudiaba primer grado. Por cierto, le comentaba yo a mi prima Celia que tengo el corazón partido porque el día en que hoy precisamente falleció mi prima Lucía, que fue la que me inscribió en la escuela Pérez Limardo. Ella le dice a mi madre, Simón ya tiene 7 años, tiene que colocarlo en la escuela, y ella le dice, yo no sé leer ni escribir y de hambre no me he muerto. Sin embargo, Lucía insiste y me inscribe en la escuela Padre Pérez Limardo. Lo cierto es que cuando yo voy a la calle, José Luis, mi madre me hablaba de un tal Jesús, yo no sabía quién era Jesús. Lo cierto es que yo voy a la calle a limpiar zapatos y Radio Colonial quedaba a una cuadra del hospital Egidio Montesinos. Cuando yo voy a la calle y observo la radio, para mí aquello fue una espectacularidad tremenda, ver el operador y el locutor desde afuera. Yo quiero entrar a limpiar zapatos y el vigilante me dice que no. Sin embargo, yo invoco la presencia del Jesús, el que me hablaba mi madre, y digo, Señor Jesús, permite que cuando yo esté grande trabaje en una radio. Y cuando me vengo a Barquisimeto,
porque yo no concluí mi primaria en Alto Cuyo, yo estudié hasta tercer grado, en la Padre Pérez Limardo, me vengo a Barquisimeto y cuando yo salgo a la calle aquí en Barquisimeto me reciben en su hogar. Si me preguntan cómo llegué yo a Barquisimeto a esa edad, no sé cómo. Yo creo que fue el Señor que me guió hasta que mi madrina, Ana Rosa Pineda, y mi padre adoptivo, Crispín Linares, y ellos me criaron. Y me permitieron limpiar zapatos. Me decías entonces que saliste con tu caja de limpiar zapatos de betunero, que te hicieron unos amigos allí en el barrio Los Hornos, del Tocuyo, que es un sector muy popular, ¿no? Del Tocuyo. Y que, bueno, ¿recuerdas cómo fue esos inicios, digamos, betuneando, como decimos nosotros en forma coloquial? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Porque además era tu primer oficio. Sí, mira, fue algo espectacular. O sea, saber que yo podía producir 5 bolívares diarios. Imagínate, un trabajador ganaba 12, 15 bolívares semanal, y lo que mi padrastro ganaba en la semana yo lo ganaba en 2 o 3 días, de manera que tenía cómo alimentarme. Eso para mí fue espectacular, y desde niño entonces tengo la costumbre de trabajar, y lo que me ha inquietado siempre es el trabajo, es el estudio. Cuando vengo a Barquisimeto, yo me traje mi cajón de limpiar zapatos. ¿Pero por qué se dio la avenida Barquisimeto? Porque no soportaba a mi padre y vivía con el recuerdo de que había dicho que yo comía mucho. Pero luego yo entendí, José Luis, y todos los días le pido a Dios Todopoderoso por la paz espiritual de mi padrastro Ramón Escalona, así se llamaba él, porque eso fue una bendición, esa palabra. Esa palabra me obligó a ir a la calle. Esa palabra me obligó a tener un cajón de limpiar zapatos. Y ese cajón de limpiar zapatos me conectó con la radio. Y al conectarme con la radio, me conectó con el progreso, con el deseo de superación, porque yo en la radio aquí en Barquisimeto conocí mucha gente valiosa, gente que me obligó a estudiar, gente que me obligó a leer. Yo estoy leyendo desde los 14 años aproximadamente, 13 años, cuando llegué a Barquisimeto, porque había operadores y locutores en esa época, y lo conversaba yo recientemente con César Vizcaya, que en esa época los locutores eran letrados. Mira, en la época un Martínez Guaidó, un Jordano Grosso, una María Ríos, un Otto Javid Nader, eran locutores tan preparados como cualquier periodista hoy día. Entonces, ese fue el ambiente donde me crié. ¿Y qué me llevó allí a ese ambiente? Mi cajón de limpiar zapatos. Por eso yo bendigo el día en que yo escuché por primera vez que Ramón dijo esa palabra. Yo muy joven lo odiaba, pero luego entendí con el crecer del tiempo y estudiando tantas escuelas espíritas y tantas escuelas espirituales y cristianas y evangélicas, que eso fue una bendición, que fue un impulso que Dios me dio para yo ir a la calle. Porque cuando yo llego a Barquisimeto con mi cajón de limpiar zapatos, al primero que yo le limpié un par de zapatos fue a don Gerardo Brito. ¿Dónde lo conseguiste? Y cuéntame cómo fue ese encuentro. Mira, salí yo por primera vez a limpiar zapatos y estoy en el Cine Bellavista. Eso quedaba en la avenida 20 entre calles 38 y 39. Yo veo un señor alto, elegante, y le pregunto, porque quizás vino de mi vida anterior, esa decencia que tengo yo al tratar con la gente. Y yo le digo, señor, por favor le limpio los zapatos. Y él estaba ocupado con otro señor, y me dice, ¿cómo no, carajito, límpiame los zapatos? Te recuerdo que me dijo, yo le escucho la voz, pero como ya yo tenía la afición de escuchar radio, yo conocía la voz de un locutor. Yo le pregunto, ¿usted qué hace? Porque la voz de la persona a quien estoy limpiando zapatos me llama la atención. Y él me dice, yo trabajo ahí en la esquina como locutor. Oye, vale, tú eres locutor, qué cosa tan grande. Mi sueño es entrar a una emisora de radio. Y él me dice, déjame limpiar y me vas a limpiar en el estudio. Me voy con él hasta Radio Lara, que quedaba como a media cuadra de allí, estaba en la 39 con la 20, y estaba de operador Ismael Blanco, recuerdo. Y hubo una conexión tremenda tanto con Ismael como con Gerardo, que yo prácticamente después de eso no salía de la radio. Yo guardaba mi cajón en Radio Lara, salía, limpiaba un ratico en la calle, jugaba pareíta, me ganaba la plata jugando pareíta en las calles con los otros limpiabotas, y ahí me formé. Llegó esa conexión con Gerardo también por el hecho de que venían del Tocuyo, ¿no? De Morán. Sí, bueno, cuando nos enteramos, cuando yo me entero que eres el Tocuyo, yo le digo, yo también soy tocuyano. Cuando él sabe que yo soy tocuyano, él prácticamente me adopta. Y cuando tengo como 13 años, un día me dice, Simón,
de ahora en adelante no vayas a limpiar más zapatos, vas a trabajar aquí en la radio de office boy. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué trabajo es ese de office boy? Sí, el niño que hace los mandados. Y te vamos a pagar 5 bolívares cada uno de los trabajadores. Me pagaban 5 bolívares y yo me ganaba 30 bolívares semanal. Con eso, por supuesto, vivía. Cuando cumplo 14, 15 años, José Luis, un día, mira, se pusieron de acuerdo casi todos. Y llegan y me dicen, porque ellos me decían, Simón, tienes que estudiar. Y yo no les hacía caso. Simón, tienes que estudiar. Y yo no quería estudiar. Un día me dicen, entre todos, Ismael Blanco, Ángel Llanes, Gerardo Brito, Méndez, Jaime Romero, que está ahí también, me dicen, si no estudias, si no te pones a estudiar, aquí no vas a volver a entrar a la radio, ¿no? De manera que tuve que ponerme a estudiar bachillerato en el 14 de septiembre para que me pudieran dejar entrar en la radio. Y ahí antes habías retomado tus estudios de primaria, ¿habías terminado dónde? Había terminado aquí en Héctor Castillo Reyes, perdón, si es verdad. Yo me vengo a Barquisimeto y estudio cuarto, quinto y sexto en la Escuela Héctor Castillo Reyes, aquí en Barquisimeto, que está aquí todavía, está aquí en la Avenida Fuerzas Armadas, con la calle 62. Cuando salgo de primaria, es cuando no quiero seguir estudiando, y es cuando todos se ponen de acuerdo en la radio, y me obligan a inscribirme en el 14 de septiembre, y ahí empiezo ese largo camino de estudiar que aún hoy lo mantengo. Ok, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Simón de Jesús Linares. En la próxima parte vamos a abordar ya su época de adolescencia y juventud. ¿Quién es Simón Linares? Iniciándome como locutor, siendo muy joven, un niño morenito, muy simpático, muy atrevido, se acercaba todos los días al Palacio Radial, Simón Linares, limpiando zapatos. Y allí yo debo recordar la frase de mi querida madre cuando decía que el trabajo dignifica, y eso es lo que siempre entendió Simón Linares. Simón fue poco a poco escalando posiciones, se desempeñó como operador técnico del Palacio Radial y allí siempre su labor se destacaba. Incluso fue uno de los operadores que logró grabar para Renio Tolina algunas intervenciones cuando el animador número 1 de Venezuela visitaba Barquisimeto. Con el paso del tiempo, Simón nos enseñó lo que es la superación. Periodista, licenciado en administración, a base de esfuerzo, con una madre digna que lo condujo por el camino del bien. No imaginábamos los locutores, aquella camada de locutores de los años 70 que invadíamos las emisoras de radio, llenos de ilusiones, de esperanza, tú sabes, de echarle ganas para comérnoslas todas, ¿no? No imaginábamos, repito, que el pequeño Simón, un muchachito que lustraba zapatos en el Palacio Radial y mucho antes del Palacio Radial también. Y además de eso, él nos hacía los mandados a todos. No imaginábamos, repito, que muy pronto, corriendo algún tiempo, iba a estar con nosotros compartiendo labores profesionales en las emisoras de radio como operador técnico. Así comienza la carrera que después se convirtió siempre ascendente y hasta meteórica, diría yo, de la vida de Simón Linares, Simón de Jesús Linares. Ajá, pero no contento, hasta allí no llegó, se destacó muchísimo como operador técnico, pero después compartió con nosotros responsabilidad como locutor de radio y se hizo colega nuestro. Caramba, muy de admirar hasta esos momentos, pero sorpresivamente Simón sale también del estudio de la sala de televisión
de radio, quiero decir, y emprende la carrera. Se soltó el loco Simón, venciendo dificultades, saltando barreras, superándose siempre a sí mismo en una carrera de ascendente, siempre con esperanza, diría yo. Bueno, y después se fue haciendo de una gran cantidad de logros académicos muy importantes que lo dotaron de herramientas profesionales con las cuales ha continuado abriéndose paso en la vida, a punta de mucho esfuerzo. Es digno de nuestra admiración. Bueno, vaya pues para Simón Linares nuestras palabras de rendida admiración por sus grandes logros. Y bueno, esta es una breve y muy apretada reseña de lo que es la vida de ese personaje tan simpático. Bueno, yo no sé si llamarse Simón de Jesús. Bueno, mira, el espíritu guerrerista del libertador de América. Jesús, el que sembró la simiente, la fe y la espiritualidad en la cristiandad de la humanidad. Bueno, no sé, Simón de Jesús Linares está ungido, bendecido, y su gran riqueza no es material. Las carencias se pueden superar gracias a las potencialidades, a la fe y al esfuerzo sostenido que se haga en la vida. Eso es Simón de Jesús Linares, el Muhammad Ali del cuadrilátero de la vida. Muchas gracias. Hablar de Simón Linares es hablar de esfuerzo, es hablar de superación, es hablar de una persona que nos ha sorprendido siempre con sus logros, con su trabajo, con su seriedad, con esas ganas de hacer y de ayudar, de lograr superarse en la vida paso a paso, solo, y que para nosotros ha sido un orgullo como trabajadores del mismo medio en el cual se desarrolla, y que lo vimos desde niño soñando, y que todo lo que soñó en esa oportunidad se hizo realidad. Que el éxito siempre acompañe a Simón Linares, un gran amigo a quien debemos muchas cosas, y le deseamos la mejor suerte del mundo. Éxitos, Simón. Avanzamos en esto de 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Simón de Jesús Linares. Habíamos quedado en la parte anterior, cómo terminaste tu sexto grado y cómo fuiste combinado por tus compañeros de labores. Ya tú estabas trabajando en la radio, pero como office boy, los locutores, los operadores, para que retomaras tus estudios. Ok, se decide retomar los estudios. ¿Dónde fue y cómo fue ese proceso? Mira, eso fue en el 14 de septiembre, era el Leodoro Pineda en horas diurnas, 14 de septiembre en el nocturno. Y hay algo curioso, mira, nosotros nos veníamos a pie desde La Vargas con la avenida Las Palmas, donde quedaba el Heliodoro, 14 de septiembre, hasta las brisas del aeropuerto. Y fue maravilloso porque, bueno, imagínate, tantos jóvenes de la época caminando desde el hospital hasta acá, hasta el barrio Brisas del aeropuerto. Pero ese encuentro fue maravilloso porque me di cuenta que yo servía para estudiar, me gustaba estudiar. Y de hecho, mis compañeros de estudios de la época recuerdan pues que yo era uno de los mejores estudiantes del nocturno. Y esa fue una época en que empecé a descubrir tantas cosas maravillosas, el conocimiento, la lectura, las matemáticas, la física. Bueno, fue tan maravilloso. Y sin abandonar tu trabajo, porque sí, estudiabas de noche y trabajabas en el día, ¿no? Sí, estudiaba de noche y era office boy en la radio de día. Pero yo decía, yo no decía que era office boy todavía, yo decía que ya era operador, mentira. Okay. Yo era office boy de la radio. Y fue una época muy linda, José Luis, porque cuando yo tengo aproximadamente como 14 años, yo conocía a un entrenador de boxeo de nombre Bimbo Arévalo. Y recuerdo que bueno, tuve la suerte de practicar bien ese deporte, y lo digo porque cuando yo tenía como 8 o 9 años, en un bar que llaman el Che Catarí, un señor de una patada que me dio al cajón lo partió. Pero yo ya venía con esa formación de no llorar.
No lloré cuando tenía como 14 años, ya estudiaba. Un día vengo del liceo, del 14 de septiembre, vengo a pie y veo al hombre en el bar. Entonces llegué, bueno, mira, tomamos venganza del poco echamos que veníamos al liceo y destrozamos ese carro. Yo quedé satisfecho, yo pido perdón a Dios por ese hecho, pero yo estaba muy joven. Y eso es lindo porque yo tenía en el Palacio Radial, en Radio Lara, había un operador también de nombre Ángel Llanes, que fue el que me invitó a ser lector. Yo leí las primeras obras de Rómulo Gallegos, de Miguel Otero Silva, de García Márquez, de Vargas Llosa, a instancia de este operador que se llamaba Ángel Llanes. Y fue espectacular porque hoy le recomiendo a los jóvenes que el camino es el estudio. Recuerdo que una vez, siendo muy joven, que te decía, yo estaba a los 14 años, yo trabajaba en la radio, pero también me gustaba mucho jugar pareíta. Y en una oportunidad, yo estaba peleándome con un muchacho de la calle y llega alguien y me dice, ese no es el camino. Total que el camino es, mejor ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Y saqué mi primero, mi segundo, mi tercer año en el 14 de septiembre y me voy al Juan Sequera Cardó a culminar mis estudios de bachillerato. Déjame decirte que el primero, segundo, tercero y cuarto año de bachillerato, los estudios, los cuadernos, los libros que utilizaba yo, me los pagó Gerardo Brito. Cuando yo llego al quinto año, se presenta la coyuntura del Palacio Radial, yo tengo 17 ya, y necesitan un operador. Cuando yo me incorporo a Radio Universo como operador, le digo a Gerardo, Gerardo, ya yo soy operador, voy a ganar 112.50 semanal aproximadamente, y con eso yo me pago mis estudios, y por eso Gerardo me paga los estudios hasta cuarto año. Okay. Pero ¿cómo se da tu ingreso al Palacio Radial? Porque hubo, creo que toda una anécdota que tiene que ver con la parte de la organización sindical y cómo después tuvieron que buscar nuevos talentos. Y bueno, tú que habías venido religiosamente como office boy y te habían dado la mano de ir probando cómo era el tema de operar un equipo en radio, pues se te presentó la oportunidad. Siempre hemos hablado de que la suerte no existe, lo que existe es esa unión entre lo que es la preparación y la oportunidad. Si no estás preparado, ¿cómo vas a aprovechar la oportunidad? Por eso alguien dijo, la suerte favorece a la mente preparada. Y eso es indudable. Ya Ismael Blanco, operador de noche de Radio Lara, me había enseñado el oficio. ¿Él venía de dónde? Él era hermano del dueño de Radio Libertador, viene de Caracas, de manera que cuando se presenta la coyuntura del intento de la formación del sindicato de radio en el año, no recuerdo, 3 años antes, de 72, por ahí, 73, ¿no? 72 aproximadamente, hubo el intento de formar un sindicato que fracasó y allí votaron a mucha gente, entre ellos muchos operadores. Ligia Villanueva, la gerente general de Coraza para la época, anda desesperada buscando operadores, llama a Ismael Blanco, porque sabe que viene de Radio Libertador, a ver si tiene contactos en Caracas con operadores. Y el negro, así le decían a él, el café con leche, el negro le dice, te tengo un operador. ¿Quién? ¿El muchachito que hace los mandados? Sí, tremendo operador. Envíamelo, pues. Me envían a Radio Universo, pero recuerdo que Ligia le dijo ese día, mira, lo acepto porque tengo una emergencia, pero tú luego me vas a decir con qué autoridad tú enseñaste a ese muchacho a ser operador. ¿Te interesa o no te interesa, Ligia? Sí, mándamelo. Okay. Eso es lo que tú dices, es verdad. La suerte favorece al que está preparado. Así es. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces en la vida de Simón de Jesús Linares una vez que, bueno, ya se siente con la autonomía incluso económica de poder decirle a su padrino, de alguna manera, Gerardo Brito, Gerardo, súper agradecido por todo este apoyo hasta el cuarto año, pero aquí del quinto año en adelante me encargo yo? Sí, fue una independencia maravillosa, independencia maravillosa, y lo que tú dices es cierto. Cuando tú eres empático, yo en estos días veía una conferencia de Jürgen Clary, y él decía, el solo hecho de tú ser buena gente, tú eres buen vendedor. Y yo digo, el solo hecho de tú ser buena gente te conectas con todo. Yo tuve la fortuna, y nadie me puede desmentir, de caerle en gracia a don Rafael Ángel Segura y a doña Ligia Villanueva,
Rafael Ángel Segura, uno de los pioneros junto con Amílcar de la radiodifusión en Centro Occidente o incluso en el interior del país, y Ligia Villanueva, quien administró, gerenció todo lo que era el Palacio Radial, ¿no? Sí, y valga tu acotación, José Luis, para señalar que yo digo que Venezuela y Lara han sido mezquinos con don Rafael Ángel Segura, porque ese fue un hombre bueno, no porque esté muerto, porque yo en eso no creo, pero tuve la fortuna... yaracuyano, ¿no? De Yaracuy. Ellos llegaron a Yaracuy, ellos vinieron de Yaracuy prácticamente sin nada. Hicieron una fortuna, revolucionaron la radiodifusión. Pero lo que te quiero agregar es que yo tuve la fortuna de ser un privilegiado en la vida, porque tanto a Ligia Villanueva como a don Rafael Ángel Segura me apoyaron. Fíjate que yo a los 17 años, 18 años, y don Nicasio Salas, ¿cómo olvidar? Yo llego a Radio Universo y necesitan un operador para grabar. Afortunadamente, yo tuve mucho oído musical para ser operador en la época, porque recuerda que el operador de radio de la época debía ser más que todo manual y tener mucho oído. Y yo tuve esa fortuna de tener mucho oído para la radio. Y me hacen su jefe del departamento de grabación del Palacio Radial después de Nicasio Sala, y a mí me forma como operador de grabación Nicasio Sala. Yo recuerdo que en una oportunidad varios operadores se pusieron de acuerdo para protestarle a Rafael Ángel Segura porque era yo quien estaba grabando. Entonces le dijo, si no aceptan a Simón en el departamento de grabación, cierro la sala de grabación. Eso me enteré yo después, que me lo confesó Igor Segura, quien fue el locutor. Yo fui operador de Igor Segura en Radio Universo, y por eso tuve tanta conexión con los Segura. Y doy gracias a Dios porque, bueno, tanto Ligia Villanueva, mira, Ligia Villanueva, Hilda María, que está en España, que era secretaria y sobrina de Ligia Villanueva, siempre le decía, yo admiro mucho a esos muchachitos, Pastor Méndez, Giovanni Escalona y Simón Linares, porque esos fueron limpiabotas y hoy son grandes operadores. Pastor Méndez fue un operador, desafortunadamente murió muy joven, a los 20 años, en un accidente de carro. Y Giovanni Escalona, bueno, mi gran amigo de toda la vida, también es un hombre de mucha superación en la vida. Sí. Y tenemos muchos casos. El mismo Alexis Martínez, que comenzó junto con Henry como operador y después llegaron a ser directores de emisoras de radio de éxito, de la Mega 103.3, por ejemplo, o el mismo Ángel Rudy Lara, que fue operador y después también siguió evolucionando. Tenemos muchos casos de esta naturaleza. Déjame decirte lo siguiente, eso me permite decirte algo. Me cabe la satisfacción de ser el primer operador que me convierto en locutor. Me voy en el año 80 a Caracas y presento mi examen de locutor, y lo aprobé la primera vez que presenté, y no era fácil para la época. Yo recuerdo que de 300 aspirantes pasamos a aproximadamente 30. Claro, y en ese tiempo, tú además de inscribirte, o sea, y ver si después estaba en la lista de los convocados, presentabas el examen escrito, que era de cultura general. Y solo si pasabas el examen escrito, tenías derecho al examen oral. Luego de aprobar ese es que ya podías decir si el jurado te decía, porque además había un jurado, ¿verdad?, muy calificado, que te decía si ya podía, o sea, pasabas o no aprobabas para tener el certificado. Era requisito sine qua non o indispensable primero aprobar el examen escrito, y debías tener mucha capacidad, entre comillas, de improvisación. A mí nunca me ha gustado utilizar este término, pero utilicemos este término, improvisación, porque el jurado te preguntaba el tema que él quisiera. Así es. Tu habilidad estaba en tratar de insinuar que te preguntaran algo que tú dominabas. Sí. O te podían hacer una pregunta de cultura general, o te ponían a leer, a dramatizar un texto, por ejemplo, ¿verdad? O a improvisar, entre comillas, como dices tú, un programa X de cualquier naturaleza, de cualquier tipo. Pero es bueno que hayas hecho la acotación, aunque ya nos tenemos que ir al corte, de lo que es improvisar, porque para nosotros, cuando somos comunicadores, locutores y periodistas, en el caso tenemos las dos carreras ambos, no es igual al concepto que tiene el común de las personas de improvisar. Improvisar para el común de las personas es como vaya viniendo, la vamos resolviendo, y en nuestro caso no. En nuestro caso hay que prepararse. Y la improvisación es por el hecho de que no vas a caletrearte nada, ni vas a leer algo desde la A hasta la Z, pero sí vas a tener una estructura de cómo vas a desarrollar. ¿Por qué era indispensable en la época, entre comillas, por eso lo coloqué entre comillas, improvisar? Porque recuerda que cuando el operador se enredaba, le pasaba el micrófono al locutor y el locutor tenía que hablar de cualquier tema. Así es.
porque no había, esos eran los recursos que había para la época, de manera que el locutor de la época se veía obligado a formarse. Yo siempre he dicho que el locutor es un profesional polivalente. No sé si hay tiempo de contar una anécdota que Vamos a dejarla para la Okay, y con eso la gente se nos queda ahí conectada para el próximo bloque. En breve continuaremos con mucho más en esta conversación con Simón de Jesús Linares en 60 minutos con José Luis Yepes. Cuando yo empezaba en la radio, Simón Linares estaba allí a diario en las emisoras que posteriormente se convirtieron en el Palacio Radial. Simón estaba siempre presto a cualquier exigencia que le hiciera el personal de guardia, comprar un café, hacer cualquier cosa, incluso lustrarnos los zapatos. Así empezó Simón Linares en la radio. Luego optó a su certificado de operador de estaciones de radiodifusión. Posteriormente, locutor. Siguió a nivel universitario con su título de contador público y licenciado en comunicación. Simón, solidario, gremialista, un ejemplo de esfuerzo, dedicación y entusiasmo en la lucha por la supervivencia y por los colegas que trabajamos en este medio radial y en general, porque Simón únicamente no se dedica al aspecto de la radio, sino que ejerce su profesión como contador a otros niveles, también con esfuerzo y con dedicación. Larga vida para Simón Linares. Hablar de Simón Linares es hablar de radio, de constancia, de perseverancia, de trabajo y de mucha dignidad también, porque Simón de Jesús Linares, bueno, primero fue operador de Universo y creo que también de Radio Lara, y recuerdo también de que en esos tiempos, cuando llegaba el número 1 de la televisión venezolana, Renio Tolina, siempre buscaba a Simón. Bueno, yo tenía apenas 14, 15 años, estamos hablando. Ya yo soy un ancianito ya de 67 años, pero sí recuerdo que Simón Linares es especie de una persona andariega, que anda en todas partes, se consigue, pero siempre trabajando con honradez, siempre reflejando los buenos valores de nuestro Barquisimeto y de nuestro estado Lara. También te puedo decir, bueno, que Simón ha trabajado con nosotros en diferentes noticieros que hemos tenido. Y como locutor, bueno, brillante, como periodista, brillante, licenciado en Contaduría Pública. Y creo que también está estudiando Derecho hasta ahora. Fíjense que ya tiene como 5 títulos universitarios, que lo felicitamos, porque ha sido una persona que se ha preparado intelectualmente. Y aún Simón Linares conserva la humildad como debe ser. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Simón de Jesús Linares. Simón, quedamos pendientes con una anécdota para, digamos, afianzar o fortalecer lo que veníamos conversando. Sí, en efecto, habíamos comentado que para optar al certificado de locución de la época era un examen escrito que tú no sabías que te iban a preguntar. Tú tenías que dominar lo que llaman cultura general. No sabías qué preguntaban. Y si aprobabas ese examen, pasabas al examen oral. Cuentan que Renio Tolina presentó 3 veces. Imagínate. Y otros próceres. Y otros próceres muy destacados presentaron al menos de 3 veces. Lo cierto del caso es que yo escuché una anécdota, para la época la contaban cuando Pepín estaba vivo. Pepín Martínez Hidalgo, el negro que inventó el cariño. Y otras cosas. Sí. El negro, cuentan que va a presentar el examen, pasa el examen escrito, le pasan al examen oral y, para hacer corto el cuento, el jurado le dice: improvísame la llegada del presidente, creo que Betancourt, para la época, años 60. Entonces Pepín empieza a improvisar. Pepín da la bienvenida al presidente. Estamos acá en el aeropuerto de Barquisimeto, damos la bienvenida al presidente de la República, don Rómulo Betancourt. Viene a Barquisimeto a inaugurar importantes obras, entre ellas tal obra, tal obra, tal obra. Él va a pernoctar aquí en Barquisimeto, pero mañana parte al estado Yaracuy, donde tiene también que inaugurar otras importantes obras, y se queda callado.
eran 3 minutos, ¿se recuerda? Y llevaba minuto y medio. Entonces el jurado y que le dice, señor, usted está raspado porque son 3 minutos y usted lleva minuto y medio. Y el negro y que les dice, silencio, que está sonando el himno nacional de Venezuela. Tremenda salida. Muy hábil. Sí, él tiene un programa en el Palacio Radial que se llamaba La Tasca de Pepín y allí hacía de verdad, le sacaba provecho ese término que se usa mucho para la radio de la caja mágica, donde uno juega con la imaginación y en eso se basaban también las radionovelas y tantos programas donde se hacían efectos que no eran computarizados como hoy en día, sino que eran producidos, generados en el mismo estudio. En esa época que nos cuenta Simón de Jesús, no existía incluso la cabina caliente, sino que había una cabina para el locutor y la cabina del operador era aparte, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente había que tener muy creativo y el trabajo en equipo, ¿no? Claro, recuerda que el editaje de las cuñas se hacía con una tijera o con una hojilla, en una maquinita. Tú tenías que... Se pegaba la cinta. Se pegabas la cinta, se sonaba en el grabador de reel, te sonaba chi, 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 tú tenías que saber el chi, chi, cuál era el que ibas a editar. Sí. Y eso era un arte, para la época era un arte. Y tú lo llegaste a dominar y eso te abrió puerta. Eso te abre puerta, te abría puerta para la época porque lo que yo dije antes, debías tener mucho oído musical. Oído musical al punto de que, mira, cuando, modestia aparte, Reni venía a Barquisimeto a grabar. A él le encantaba grabar conmigo. Qué bueno. Yo grababa con Reni. Estamos hablando del número 1 de la radio y la televisión. Si es que hay un número 2. Si es que hay un número 2, correcto. Pero algo que me llama la atención cuando yo estaba en el departamento de grabación, que repito, llego allí porque mi maestro fue don Nicasio Salas en grabación, como operador Ismael Blanco, luego como operador de grabación, porque eran 2 roles completamente diferentes. Una cosa era ser operador de estudio y otra cosa era ser operador de grabación y otra cosa era ser, para la época, operador de transmisiones remotas. Ajá. ¿A ti te tocó presentar entonces el certificado de locución ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Caracas? En Caracas. Ajá. Cuando ya regresas aprobado, cuéntame cómo fue ese reencuentro, ya creo que en el Palacio Radial. En el Palacio Radial. Y bueno, si tuviste oportunidad de compartir con Gerardo Brito, que fue tu padrino en tus inicios y ya te veía como un colega en este caso. Sí, eso fue maravilloso, estar ya graduado como locutor. Recuerdo que me estrené como locutor en Radio Barquisimeto y anuncié una canción, recuerdo, de Julio Iglesias. Radio Barquisimeto, la internacional. La internacional, que daba en el Palacio Radial ya Radio Barquisimeto. Creo que era la primera emisora cuando tú entrabas a mano izquierda. Y como todas las emisoras estaban separadas por cristales, tú veías todo lo que estaba haciendo el operador y todo lo que estaba haciendo el locutor. Y no era como en el Tocuyo, en Radio Colonial, que no podías entrar. Aquí esto fue muy democrático. Sí, un pasillo central y de lado y lado, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo, las emisoras de radio. 5 emisoras de radio. Radio Barquisimeto, Radio Universo, Cristal Lara y Radio Juventud. Pero el pueblo se apropió del Palacio Radial. La gente se creía que eran dueños del Palacio Radial. Eso fue bello, eso fue bello. Como tú decías, hay que ser justo, hay que reconocer esa visión que tuvieron Amílcar y Rafael Ángel Segura, ¿no? Los hermanos Segura. Sí, una visión estupenda y muy democrática. Ellos no prohibían absolutamente nada. Cada quien era responsable de su programa y había muchos productores independientes. Y de hecho, respaldaron mucho a locutores que eran muy controversiales y hasta perseguidos para la época, por ejemplo como Orlando Fernández Medina, que en más de una oportunidad prácticamente querían que lo sacaran del aire y él contó con el respaldo de los Segura. Y Rafael Ángel Segura era vertical en lo que creía, por Dios. Y aparte de ser un hombre brillante desde el punto de vista intelectual. Yo tuve la fortuna de conversar en muchas oportunidades en su oficina y de él aprendí muchísimas cosas. Yo recuerdo una anécdota, yo le pregunto en una oportunidad, don Rafael Ángel, ¿a usted sí le hacen homenaje? ¿A usted sí lo quieren? No, quieren a la radio. El poder de la radio, efectivamente. De hecho, se hablaba mucho del cuarto poder. Claro. Simón de Jesús, entonces ya con el certificado nos hablaste que comenzaste en Radio Barquisimeto, pero ¿cómo se dio esa designación o ese nombramiento ya oficial como locutor de planta? Mira, voy a Caracas en creo que el año 80 aproximadamente, y presento mi examen de locución. Vengo con mi certificado de locutor. Recuerdo que para la época yo voy a Caracas y quien me da la cola es William Bracamonte. Ya se estaba William mudando prácticamente para Caracas.
y vengo con mi certificado. Un reconocido locutor de acá que después hizo vida en Caracas como locutor y como actor también. Sí, y como, bueno, él fue creo que decano de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, porque luego se graduó de periodista y todavía William Bracamonte funge como profesor de la Universidad Central de Venezuela, concretamente en la Facultad de Comunicación Social. Vengo con mi título, con mi certificado de locutor, se lo presento a doña Ligia Villanueva y no me hicieron prueba. Yo pasé de una vez a la cabina, porque recuerda que antes el locutor que entraba al Palacio Radial, no sé cómo eran las otras emisoras, pero el locutor que entraba al Palacio Radial se le hacía una prueba en grabación, como especie de un casting. Eso tenía que ser aprobado por Mario Medina, por Otto Javier Nader y por Martínez Guaidó, con derecho a veto cualquiera de ellos. Es decir, si lo aprobaban dos y no lo aprobaba un tercero, ese locutor no entraba al Palacio Radial. Yo entré, no presenté ninguna prueba y me inauguro en Radio Barquisimeto. Recuerdo que estando de guardia ese día en Radio Barquisimeto, me llama Roger Emilio Soto Arrieta para felicitarme por teléfono. Ya estaba Roger como secretario general del sindicato. Era secretario general del sindicato y me llama la atención porque fue el único que se molestó en llamarme y felicitarme, y eso para mí fue inolvidable. Bueno, no en balde, pues Roger Soto tuvo muchísimos años como secretario general del Sindicato de Radio, Cine, Televisión, Afines, Similares y Conexo del Estado Lara, precisamente porque es un hombre empático, ¿no? Sí, y muy humilde, muy cercano, ¿no? Todavía lo sigue siendo. Pero bueno, por muchos años también locutor comercial del Circuito Cardenales de Lara. Roger Soto Arrieta, el orgullo de Mapararí. Simón de Jesús, en paralelo, no te quedaste solamente con el título de bachiller ni con el certificado de locución. ¿Qué fue lo primero que estudiaste? Mira, yo quería ser ingeniero mecánico del Politécnico, pero los tiempos no me daban. O estudiaba o trabajaba, y yo tenía que trabajar. Entonces, opto por la carrera de Contaduría Pública. Yo era bachiller en ciencia. La mayoría de quienes ingresaban a la Escuela de Comunicación, a la Escuela de Contaduría, tenían que ser bachilleres mercantiles, venían del Eleodoro Pineda, nos llevaban una ventaja enorme los bachilleres mercantiles. Sin embargo, yo voy a la universidad, voy al básico, saco mi básico superior. Que quedaba por aquí, donde queda ahorita la UTAED, la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, cerca del aeropuerto. Justamente ahí, pero yo llevaba una ventaja. Yo venía de un bachillerato, muy buen bachillerato nocturno, con unos profesores de matemática, digo yo, los mejores. Y yo era muy bueno en matemática y por eso el básico se me hizo fácil en cálculo 1 y cálculo 2. Llego a la Escuela de Contaduría Pública, Administración Comercial y Contaduría Pública, empiezo a estudiar. Fue una época maravillosa. Llegué a ser presidente del centro de estudiantes de la escuela, llegué a ser directivo de la Federación de Centros Universitarios con Martín Valero, y fue una época en que nos divertíamos, estudiábamos. Yo salía de la escuela y me iba para las discotecas con don Gerardo Brito. Llega un momento en que digo, ya no puedo seguir en esto, tengo que dedicarme solamente a estudiar. Me dedico solamente a estudiar. Me graduó de contador público en el año 82, en la promoción 23 de la UCLA, y para mí fue una enorme satisfacción, José Luis, el hecho de que me hayan impartido clase la mayoría de los integrantes de la promoción número 1 de la UCLA, que fueron los compañeros de estudio de Fidias Alberto Jiménez, locutor extraordinario que trabajó en Radio Universo y lamentablemente falleció estudiando el 10º semestre de la carrera, pero la mayoría de integrantes de esa promoción fueron posteriormente los profesores, y muchos de ellos me impartieron clases y sentían una gran satisfacción cuando sabían que yo había sido amigo de Fidias Alberto Jiménez, que en paz descanse. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Simón de Jesús Linares, y en la parte que viene, que es la parte final, vamos a seguir abordando, ya concluyó los estudios de Contaduría Pública, pero este hombre no se quedó allí, siguió estudiando, así que en breve con más. Conozco a Simón Linares desde pequeño, pues, cuando estamos en Radio Lara, en la calle 39, con Avenida 20, pues. Allí él comenzó con nosotros, estábamos Gerardo Brito, Ben Méndez, ya no existen ellos, ni Luis Castro, ni Alexis Ramos, solo quedamos por allí, creo que el único que está
es Jaime Romero, que está en Estados Unidos, Telemundo. Y yo que ando por aquí todavía pegando brincos. Pero todos sí conocemos. Y yo me siento muy orgulloso de Simón Linares. Primero fue operador, yo lo enseñé. Ligia una vez me preguntó, necesito un operador. Yo, mira, yo tengo el que te puede servir, Simón Linares. Y Simón después se convirtió incluso en el operador de sucesor de Nicasio Salas, que era en grabación en el Palacio Radial. Y eso, bueno, que Simón aprendió mucho. Yo me siento orgulloso porque Simón, aparte de eso, Simón es contador público, Simón es locutor, Simón es comunicador social. Simón tiene todas las unas y las otras. Y es una persona que yo personalmente, que fui el que lo metí en la radio, yo me siento orgulloso de ese muchacho. Bueno, primeramente agradecer a Dios por el Padre que me ha regalado, porque en verdad es que vale su peso en oro y mucho más, y me quedo corto. En verdad agradecido porque me ha dado un Padre que me enorgullece decir que es mi Padre. A cada momento me enorgullece decir que es mi Padre. Un hombre que ha sido luchador, un guerrero desde muy pequeño, y nada ni nadie le ha puesto en su camino obstáculo que no pueda vencer, lo cual me ha transmitido a mí, y en verdad me enorgullece tenerlo como padre, porque es un pilar fundamental, es el hombre más sabio que puedas encontrar. Siempre va a dar con la frase precisa para todo momento. Un hombre que en verdad vale su peso en oro. Amante de los perros, desde muy pequeño también me ha inculcado ese amor eterno hacia los perros, esos hijos perrunos que hemos tenido la gracia de disfrutar. Pero en verdad 1 minuto y medio es poco para hablar de mi padre. Sé que el tiempo en televisión vale oro, pero solamente quiero decir que agradezco a Dios por el padre que tengo. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy entrevistando a Simón de Jesús Linares. Simón de Jesús, te graduaste entonces ya no solamente eras operador de radio, locutor comercial certificado por el MTC, sino también licenciado en Contaduría Pública, egresado de la UCLA. ¿Qué ocurre después allí? Porque por lo que uno revisa tu historia, allí no te quedaste. En efecto, tú sabes, en paralelo seguías trabajando. Seguía trabajando como locutor y como contador público. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en varias firmas de contadores públicos para la época, pero la radio era como un imán. Te atraía, no te dejaba ir. Yo quise irme en una oportunidad y de hecho me fui por un tiempo, hasta que un día llegó Ramón Camacaro Petit y me dice no tiene locutor para hacer un programa de opinión en la radio, y regreso a la radio. Pero era una época muy difícil entre locutores y periodistas. Había un enfrentamiento total. El periodista no quería que el locutor hiciera entrevistas, y a mí me gustaba de la radio hacer entrevistas y andar en unidades móviles en la calle. Y siempre tenía enfrentamiento con algunos periodistas que no les gustaba que uno manejara móviles en la calle. Y por ese motivo un día nos enteramos que hay una oportunidad de estudiar comunicación social en la Universidad Católica a distancia. Me voy ese día. Universidad Católica Cecilio Acosta, la única. La única. Me voy a Coro. Allí nos inscribimos Franco Caruso, Giovanni Escalona, Benito Barcarola, Blanca Pavón, recuerdo, y de lo que recuerdo hasta ahora. Y claro, solamente Giovanni Escalona y yo nos graduamos en Coro. Franco después se va para Maracaibo, se graduó en Maracaibo y viajábamos mensual. ¿Pero por qué estudiamos? Primero porque me gustaba muchísimo la comunicación. De hecho, yo fui premio regional de periodismo en el año 2002 y yo dije, si volviera a nacer, volvería a ser locutor y periodista, porque eso se lleva en la sangre. Es una profesión quizás que mucha gente te dice, pero
eso no da mucha plata. Yo siempre he dicho que no hay ninguna profesión que dé dinero. Cuando de hecho yo fui profesor del pedagógico en portuguesa y siempre me decían los estudiantes, es que ser docente no da clase. Yo les decía, es que ninguna profesión da clase. La Universidad de Harvard tiene una tesis, lo que produce dinero es el hombre en acción o el dinero en acción. Usted puede tener cualquier profesión, pero si usted no produce, es usted quien no produce, no la profesión. Y yo les decía, de hecho, yo conozco muchos corredores de seguro que están millonarios, mientras que hay otros que llega el mediodía y no tienen con qué almorzar. De manera que, pero cuando tú haces las cosas con pasión. Y hay que decir algo más, Simón de Jesús, y es que para el momento en que tú egresaste del liceo y tuviste tu certificado de locución, no habían escuelas de comunicación social cercanas, ¿ok? No había. Ni había tampoco la posibilidad de estudiar a distancia, porque solamente estaba la Universidad Central de Venezuela, que fue la primera escuela de periodismo, y la Universidad del Zulia, que era la que tenía la licenciatura en comunicación social. Luego es que vinieron estas oportunidades de poder estudiar a distancia, o se instaló aquí la Universidad Fermín Toro, la Universidad de Yacambuc, y ya es otra historia, ¿no? Ya para la época, José Luis, yo era no voy a decir que un gran conocedor, por Dios, pero sí conocía con cierta profundidad la palabra de Dios. Y yo recuerdo que hay una palabra en la Biblia, 1 Corintios 15:33, que dice: no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando se presenta la oportunidad de ir a estudiar a distancia en la UNICA, consultamos a dos periodistas, ya estaban casi que egresados de la universidad. Vamos Giovanni Escalón y yo, y le preguntamos a esos señores: oye, vale, queremos estudiar comunicación social en coro, periodismo, ¿cómo es la experiencia? No, ustedes no van a poder con eso. Ustedes no pueden con eso. Eso es muy complicado. Yo recuerdo que yo le dije, mira, yo me gradué de contador público prácticamente sin ir a clase, porque yo era dirigente estudiantil. Sí me puedo graduar de periodista yendo a clase. Entonces, no escuchamos esa palabra, porque ¿qué sucede? Tú vas por la vida y hay gente que te va a desanimar, pero hay otros que te van a animar. Pero lo más importante es en lo que tú creas. Yo recuerdo que cada vez que yo iba a Maracaibo, por ejemplo, veía en el Venado, en la alcabala del Venado, unas palabras, creo que del rey, no sé si Federico V, Enrique V, unas palabras maravillosas que dicen: el hombre que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde el indolente y el incapaz se dan por vencido. De manera que tú estás por encima de las circunstancias. Y Dios siempre te dice: te he dado un espíritu de valentía, de dominio propio, tú puedes hacerlo. Y yo siempre he creído que sí puedo hacerlo. Y acepto el reto de la vida, y eso se lo he enseñado a mis hijos. De hecho, ¿viajabas una vez al mes hasta Coro? Viajábamos una vez al mes, Giovanni y yo. Bueno, eso era maravilloso más bien, porque eran viajes primero lo hacíamos en autobús, en varias oportunidades nos quedamos en el terminal de Coro, porque no teníamos cómo financiar los pagos de hoteles. En el segundo semestre nos hicimos amigos de casi todos en Coro, y más bien se peleaban por nosotros para que nos quedáramos en determinadas casas. Pero el primer semestre fue difícil porque no teníamos esa relación. ¿Y coméntame cómo fue la graduación? Mira, yo desafortunadamente no fui al acto de grado. Y fue algo que yo estaba molesto con la mayoría de mis compañeros de grado, porque yo recuerdo que llegamos al 10º semestre, la mayoría, y bueno, me hiciste esta pregunta y tengo que contestarla con toda sinceridad. Ya estábamos en el 10º semestre, yo estoy crudito con mi trabajo de grado y de repente estamos terminando el semestre y yo veo que todo el mundo ha entregado y yo estoy en la mitad de mi tesis de grado, de mi trabajo de grado, perdón. Entonces después me doy cuenta de cómo lo hicieron y por ese motivo me desanimé mucho y me gradué por secretaría. Pero ya tenías tu título y es una satisfacción que te querías dar, ¿no? De hecho, tengo mi título de periodista, soy CNP 10.875, me di esa satisfacción y siempre he sido, y se lo he enseñado a mi hijo menor sobre todo, que las cosas hay que ganárselas, que es preferible que usted haga un trabajo de grado porque usted lo hizo, porque tú te imaginas un periodista que no haya hecho su tesis de grado, su trabajo de grado. Es un trabajo de investigación. Trabajo de investigación. Y ahí lo que vas a poner es a prueba los conocimientos que has adquirido durante los 9 semestres. Exacto. Entonces, sigo estudiando, José Luis, sigo estudiando. Has sacado ya varios diplomados. He sacado varios diplomados. Uno en Derechos Humanos, ¿no? Uno en Derechos Humanos. De hecho, fui el primer alumno
de mi promoción de Derechos Humanos de la Universidad Juan Villa Zuria de la Defensoría del Pueblo. Fue para mí una satisfacción muy grande porque ese fue un diplomado dirigido fundamentalmente a abogados y yo tuve la fortuna de ser el primer alumno de ese diplomado de Derechos Humanos. Me encantan los derechos humanos, de hecho me encanta el derecho. Yo lamentablemente no terminé mis estudios de derecho en Carabobo porque tuve un accidente muy grave. Yo me fui por un barranco con un carro y duré un tiempo incapacitado. De hecho, por eso no terminé. Pero seguimos estudiando, estamos actualmente en la UCLA haciendo un diplomado. Y la parte, digamos, familiar, ¿cuándo conoces a la que es tu esposa actualmente? ¿Cuántos hijos tienes? Es bueno que eches el cuento también de que uno de ellos siguió los pasos tuyos en la comunicación. Sí, de hecho, el mayor es Jesús Orlando Linares Lugo, de mi primer matrimonio. Luego yo me caso con Esther María Peraza. A Esther la conozco yo estudiando contaduría pública. Yo estudiaba aproximadamente el 7º semestre y ella comenzaba los estudios de contaduría pública. De hecho, siempre nos veíamos, nos saludábamos, pero para la época yo tenía varias novias en la universidad. Entonces no tenía mucho tiempo para dedicárselo a Esther. Por esas cosas de la vida, un día vengo yo subiendo por la avenida Lara. Ya yo estaba graduado de contador público, vengo subiendo por la avenida Lara y vi unos carros en mi Zucar y dije voy a entrar a ver los carros. Y cuando entro a ver los carros, la primera que me sale es Esther María Peraza, mi actual esposa, que la había conocido yo siendo estudiante de contaduría pública. Ahí empezamos a frecuentarnos, a salir. Bueno, hoy llevamos 31 años juntos. 2 hijos, ¿no? Un hijo, el primero es mi primer matrimonio. ¿Y el segundo? El segundo es el Simón de Jesús. Periodista. Ese es el periodista. Él es periodista, locutor y bilingüe. Pero el otro hijo estudia Derecho. Estudió Derecho, de hecho, egresado de la Fermín Toro. O también. Sea que cumplió el otro sueño que iba a cumplir tú, pues que se truncó ahí con el accidente. Sí, vale, mira, yo digo que los sueños se cumplen en los hijos y para mí es una gran satisfacción. Yo de hecho quería ser karateca, pero no me daban los recursos. Y de hecho por eso yo voy a practicar el boxeo con Bimbo Arévalo y con Avendaño. Y que yo quería hablar inglés, no tenía tiempo de hablar, de estudiar inglés, de trabajar, de estudiar en la universidad y no estudio inglés. Entonces mi hijo menor cumple ese sueño. Mi hijo es cinturón negro en karate Shotokan, primer dan, a los 14 años. Luego él se dedica al béisbol, pero de hecho llegó y alcanzó ese grado. Se gradúa de comunicador social en la Universidad Fermín Toro, se gradúa de locutor y por ese sueño que yo tuve, mi esposa me apoyó mucho también con Jesús, el menor, para que estudiara inglés y hoy es un hombre que domina el inglés a la perfección en Colombia y es uno de nuestros mayores orgullos ver cómo ese muchacho se desenvuelve en ese ambiente tan maravilloso, egresado de nuestra Universidad Fermín Toro. Sí, bueno, nos está quedando apenas un minuto, pero bueno, vamos a hacer gala de la capacidad de síntesis. Te voy a mencionar algunas palabras y tú me dices lo primero que te viene a la mente. Cuando te digo comunicación social. Libertad. Palacio Radial. Sueños cumplidos. Gerardo Brito. El padrino que me dio todo su apoyo. Venezuela. Venezuela, lo más querido para mí en mis entrañas. De hecho, se me hace difícil decir que un día me vaya a este país. ¿Pasatiempo preferido? El dominó. El dominó y el ajedrez. Simón de Jesús, ¿alguna tarea que te haya quedado pendiente? Me queda pendiente continuar estudiando. Continuar estudiando, no he tenido la oportunidad y de hecho creo que aún puedo cumplir esos sueños, terminar mi 4º nivel y 5º nivel. Una figura en la familia que sea para ti un referente. Oye, vale, en este momento mi prima Lucía, pero tengo que contarte rápidamente una anécdota. Por mi prima Lucía es como yo empiezo a estudiar primaria, porque mi madre le dijo a mi prima, recuerdo esas palabras, tienes que inscribir al hijo en la escuela, y ella le dice, yo no sé leer y de hambre no me he muerto, y ella le dice, pues ese muchacho tiene que empezar a estudiar en la Padre Pérez Limardo. ¿Algún personaje no familiar que tú admires?
Renio Tolina, no te conté lo de Renio Tolina. Oye, vale, que no nos dio tiempo de contar lo de Reni, pero yo admiré mucho a Reni. Reni cada vez que terminaba de grabar conmigo me preguntaba, Simón, ¿cómo quedó? Imagínate que... Que bueno, pero eso lo hacía el número uno, un grande, ¿no? De la locución. Vale. Qué humildad, por Dios, que le iba a corregir yo a Renio Tolina, ¿vale? Simón de Jesús, mirando esa cámara, quiero que nos digas cómo te gustaría ser recordado. Como un hombre de una superación impresionante, solidario, amante de la libertad, amante del prójimo, conocedor de las cosas maravillosas y sencillas de la vida, con mi sencillez. No me gusta decir que soy tal cosa, las cosas son espontáneas, como cuando me llama tu asistente y tu productor y me dice, queremos hacerte un programa. Qué maravilloso es cuando tú no pides las cosas, sino que tú sabes que te las has ganado. Así es. Esa es la idea. Gracias, José Luis, por ese detalle. Gracias por ese detalle. Me sentí honrado. Carlos me pregunta, ¿quieres aceptar? Por supuesto, ¿cómo no voy a aceptar yo estar al lado de tantas figuras de Barquisimeto? Oye, vale, que bueno, yo no sé, yo lo siento tan grande. Por aquí han pasado figuras de mucho renombre, por Dios. Gracias, Simón de Jesús, por abrirnos las puertas de tu casa y la hoja de esta vida que han permitido además también llevar esa parte que algunos la conocen de ti, otros no la conocían y pueden servir para modelar desde el punto de vista positivo en lo que es la superación personal y profesional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, José Luis. Gracias, muchísimas gracias y gracias a toda la gente de Promar. Y en la cámara y producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes Rodríguez, invitándoles para un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por la pantalla de Promar Televisión.